Muy buenos días, un gusto estar con ustedes el día de hoy. Bueno, ahí se han unido 75 personas, wow, me encanta. Bueno, el día de hoy nos trae un tema bien interesante y es el tema de la sistemática comercial. Y el objetivo es brindarles un poquito una herramienta práctica. A todos ustedes, me imagino, aquí la mayoría son, digamos, del área comercial, gerentes comerciales, probablemente gerentes generales, con grandes intenciones de mejorar las ventas. Sabemos el año que hemos pasado, sobre todo en el Ecuador, hay gente que se nos une de otros países también, y tenemos que ponerle un foco bien importante a las ventas. Por lo tanto, vamos entrando un poquito en materia. Déjenme también abrir aquí las preguntas. Perfecto. Muy bien. Vamos entrando en materia. Definamos un poquito qué es sistemática. ¿Ok? Y si le preguntamos a mi amigo GPT, lo que se refiere a sistemática es un proceso, perdónenme, es un proceso que tiene varios pasos, métodos ordenados que traen como consecuencia un método específico para mejorar, en este caso, la captación de clientes, la conversión, etcétera. Por lo tanto, veamos qué es una sistemática comercial. Y cuando hablamos de sistemática comercial, lo que estamos hablando es de un proceso nuevamente ordenado con sistemas conexos que generan una mejor productividad en tu equipo comercial. Y veamos cuáles son las claves de estas. Primero, entendamos el funnel theory, que le llamo yo, así en buen gringo. Primero hay dos grandes funnels, dependiendo de tu negocio, ¿no es cierto? Un gran funnel de marketing, un gran funnel de ventas. Cuando hablamos de funnel, tenemos que entender que esto tiene una lógica matemática, ¿ya? Las ventas son pura matemática. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando hablamos de generar un resultado final, llámese cierre de ventas o facturación, no depende mágicamente solo de que intentemos hacer esas ventas, sino que depende matemáticamente de una serie de porcentajes de efectividad en todo el pipeline, o en todo el funnel, o en todo el embudo comercial, como le quieran llamar. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en nuestro funnel de marketing normalmente hacemos campañas. Por ejemplo, ustedes están aquí, estamos como 100 personas, y les agradezco por eso. Y eso resultó porque hicimos una campaña en redes sociales, principalmente en LinkedIn, es donde está nuestro foco estratégico, y por lo tanto ustedes hoy están acá. ¿Qué quiere decir? Que de todos esos hits, llámese clics, generé 100 contactos, en este caso, que son ustedes que están aquí. ¿Cuál fue mi porcentaje de efectividad ahí? Más o menos el 3%. Perfecto. Quiere decir entonces que luego debo generar una serie de impactos adicionales, por ejemplo, email marketing, por ejemplo, campañas adicionales y generar un plan de fidelización para que este embudo vaya generándome los buyer persona que yo estoy buscando. Hasta ahí, lo único que he hecho es ingresar clientes potenciales que están de acuerdo a un perfil específico en mi funnel de ventas. Y luego viene el funnel en sí, que tiene que ver con un ritmo comercial, ¿ya? Y vamos a hablar un poquito de algunos ejemplos. O cuando yo hablo de ritmo, hablo de cuál es la cadencia que tengo de, por ejemplo, llamadas, si es que es tu venta proactiva, si es que es inbound, ya lo vamos a hablar también, pero el ritmo comercial proactivo sería cuántas llamadas hago, de esas llamadas, qué porcentaje logro generar citas, de esas citas, qué porcentaje logro generar cotizaciones o praxis, que le llamo yo, y de esas cotizaciones, ¿cuántos cierres logro? La pregunta del millón aquí es, ¿cuántos de estos porcentajes ustedes están vigilando? Y si la respuesta es 1, 2,
Probablemente ahí está el problema. ¿Por qué? El principal reto aquí que tenemos los gerentes comerciales es que nos desesperamos por el resultado. Y ese resultado, lo que pasa es que cuando persigo solo ese resultado, el resultado no se da. Si comienzo a perseguir mis indicadores y a mejorarlos permanentemente para arriba, realmente el resultado se da solo. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos avanzando. Tu sistemática comercial debe tener tres grandes elementos. Primero, un proceso comercial claro. Cuando hablo de proceso, hablo de todos los pasos específicos que mi vendedor debería tener y hacer y ejecutar sistemáticamente, consistentemente y de una manera documentada y gestionada con una ejecución perfecta, a eso le llamo ejecución, y un esquema de monitoreo. Por lo tanto, un sistema que está bien definido crea la consistencia en el éxito comercial. Yo no sé si tengo activado acá para que puedan escribirme. Ok. Si quieren, en el chat está activado. Pónganme un 1 en el chat a todos aquellos que tienen su ejecución comercial, ¿no es cierto? De tal manera que cumpla un ritmo comercial. Pongan un 1 si es que lo tienen, pongan un 0 si es que no lo tienen. Alejandro, me imagino tu mano levantada es señal de que sí lo tienes. Ok, muy bien, excelente. Claro, normalmente no lo tenemos. Y fíjense lo que pasa. Cuando yo no tengo un buen sistema, ¿qué es lo que sucede? Empresas sin procesos comerciales claros, lo que termina pasando es que su índice de conversión es bien bajo, ¿cierto? Porque no hay una lógica, no hay un sistema detrás de lo que pretendemos que pase. Segundo, su ticket promedio, por ejemplo, en retail. He trabajado con algunas empresas de retail en estos últimos 3 meses y es impresionante. ¿Por qué? A ver, déjenme ejemplificarlo un poquito. Resulta que en Navidad, ¿no es cierto? Tú tienes las campañas navideñas, etcétera, etcétera. Y en Ecuador resultó que coincidió con ciertos apagones, ¿no es cierto? Entonces, había una empresa que vendía los, ¿cómo se llama? UPS, pero no era su principal producto. Su principal producto son teléfonos, celulares, automatización de hogares, etcétera, etcétera. Y un día me encuentro con un letrero en la entrada diciendo, no hay más UPS, por favor no pregunte. ¿Ok? Inmediatamente, ¿qué pasa? Pierdo tráfico. Lo que más buscas en retail es tráfico. Entonces, son esas cosas que uno a veces hace sin entender la consecuencia de eso. Por lo tanto, ¿cuál ticket promedio? Es si mi mentalidad era vender un UPS y ya no tengo y ya no me vengan clientes, estoy muy equivocado en la sistemática comercial. ¿No les parece? Por lo tanto, esto es lo que sucede. Empresas con sistemática comercial tienen muchísimo más índice de conversión, por lo tanto, más del 20%, depende del producto nuevamente. Tu ticket promedio está siempre relacionado a al menos uno o dos productos adicionales. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Cuánto incrementaría sus ventas si es que le venden un producto adicional a todos sus clientes? Sí, yo sé cuál es la respuesta. Entonces, tenemos que pensar en, a ver, un ratito, ¿cómo sistematizo mejor las ventas de tal manera que
tenga un buen proceso comercial. A ver, si es que hablamos de sistemática, lo que más estoy buscando es un sistema que me dé consistencia. ¿Ok? Y ese sistema me debe permitir la repetición de ciertos esquemas que yo he prediseñado porque sé que eso tiene mejor impacto en el cierre de ventas. Hasta ahí estamos, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo primero que debo hacer es un buen mapeo de mi proceso comercial y entender en cada punto de ese proceso qué está pasando o dejando de pasar. ¿Ya? Déjenme darles un ejemplo. Una compañía de seguros, ¿no es cierto? Broker, recibe clientes que le vienen como asignados de una empresa y que tiene unas pólizas a 5 años. Muy bien. Resulta que ese cliente que entra hoy lo vuelven a ver 5 años después y le dicen, tenemos que renovar su producto. ¿Qué creen que dice el cliente? ¿De parte de quién? ¿Quién es qué es? Ah, tengo un seguro. ¿En serio? No, deje nomás. ¿Cuál es el índice de renovación de esa compañía? Exactamente, nulo. ¿Por qué? Porque en mi sistemática no he pensado que tengo que hacer una permanencia en el tiempo de tal manera que me genere un cliente para toda la vida. ¿Me explico? Entonces, tengo que pensar en todos esos detalles en el proceso y sistematizarlos mejor. Déjenme darles el ejemplo de uno de mis clientes más queridos y donde aprendimos mutuamente un montón. Las embotelladoras, si hay algo que tienen, sobre todo las de Coca-Cola, tienen una sistemática perfecta. ¿Y eso, qué tiene que, en qué consiste? Okay. Por ejemplo, ustedes ven en la pantalla, aquí hay una refrigeradora, ¿no es cierto? Que tiene un producto que es Brahma, de hecho, interesante. Brahma normalmente no está tan presente en el mercado ecuatoriano porque estuvo bloqueado por justamente una muy buena eh, gestión comercial del líder que es Pilsener y etc. Pero digamos, esto para empezar no es una coincidencia. Eso se llama, hay un concepto de merchandising que es la foto de éxito. ¿Ya? Y esa foto de éxito, el prevendedor que va a la tienda, tiene que hacer un checklist. Fíjense lo que les voy a decir. No es que va y dice, buenas, señora tendera, le vengo a vender unas Coca-Colitas. No. Primero hace un barrido, ve los productos de la competencia, hace una tapizada de la competencia, hace el checklist de la foto de éxito en el freezer, que tiene que estar específicamente generado por un porcentaje de X producto y un porcentaje de otro de X producto. Adicionalmente, tengo que chequear que esté en el punto caliente. Tengo que ir a la trastienda, medir el inventario, sugerir el pedido óptimo. Me explico, o sea, hay una serie de pasos específicos que no es vender el producto, es gestionar la sistemática de tal manera que eso pase. Ahora ahí no termina, porque hay un supervisor que va recorriendo detrás de los prevendedores y revisando que la ejecución fue perfecta. Entonces, ¿garantizo el éxito de la venta de ese producto o no? Sin duda alguna. ¿Okay? En el caso de retail, por ejemplo, es interesante porque es una venta más inbound, ¿no es cierto? Pero ahí yo tengo que pensar en lo siguiente. Primero, ¿cómo estoy atrayendo tráfico? ¿No es cierto? Ese es mi gatillador. Entonces ahí viene todo el funnel de marketing que tengo que medir paso a paso. ¿Ya? Y ahí las herramientas en Google, ¿cómo se llama?
Bueno, en todas las herramientas en donde genero la publicidad, me dan indicadores. Una cosa es que me den, otras cosas que los analice y vaya viendo las tendencias de todos los cambios que voy haciendo. ¿Ya? Entonces, traigo tráfico. Ahora, ese tráfico, ¿qué pasa con ese tráfico? Yo tengo que entender qué es lo que vendo en la tienda. Si es que es una venta, por ejemplo, estoy pensando en el mismo caso, celulares. A ver, yo tengo una opción. Decirle al vendedor, listo, no moleste al cliente. Simplemente si pregunta algo, dígale y si no, listo. Chao. ¿Qué es lo que sucede ahí? Si esa fuera mi sistemática, yo tengo que garantizar de que el producto se autovenda de alguna manera, porque lo contrario es un poquito difícil que llegue a venderse. Pero digamos que dentro de mi sistemática, yo no solo vendo celulares, vendo accesorios, vendo televisores, como está ahí en ese caso, vendo audífonos y vendo aspiradoras digitales. ¿Cuál debería ser mi sistemática? Mi sistemática en la tienda debería garantizar varias cosas. Número uno, que el vendedor haga preguntas adicionales que generen un perfilamiento del cliente para saber qué otro producto le puedo conectar en base a su necesidad. Número dos, debería garantizar de que ese comportamiento se da constantemente. ¿Cómo lo hago? Ok, hay clientes fantasmas, pero el más efectivo es la observación del coach, del supervisor, de quien haga esas veces, que tiene que estar viendo una, otra y otra vez y retroalimentándole y felicitándole por el comportamiento que está haciendo bien y generando un feedback adecuado y positivo para que mejore esos comportamientos. ¿Okay? Por ejemplo, en consultoría también hay una sistemática comercial, ¿no es cierto? Ejemplos. Si yo tengo un esquema en donde tengo que generar distintas visitas y por lo tanto generar un mejor contacto con el cliente, yo tengo que entender, ok, ¿dónde están mis clientes? ¿Qué esperan de mi producto o servicio? Que sea y cómo se imaginan, digámoslo así, el experto detrás de esto, ¿no es cierto? Yo, yo, yo me río muchas veces porque uno ahora en los medios digitales tiene que parecerlo, ¿no es cierto? O sea, entonces yo me pongo mi chaqueta, mi camisita chévere, entonces, ¿qué parezco? Consultor. Listo, check. Pero si yo no parezco consultor, probablemente ya parto mal, ¿no es cierto? Entonces, esos elementos sistémicos son bien importantes a la hora de generar este esquema. Ahora bien, cuando hablamos de ejecución comercial, estamos hablando de dos elementos fundamentales, ritmo y capacidad. Y aquí es donde la clave está en la supervisión sistémica y el coaching permanente. A ver, fíjese en el ejemplo que les di de la embotelladora. Resulta que su sistemática estaba muy bien en el punto de venta, pero no estaban haciendo un buen esquema de supervisión y no tenían tan bien generado el esquema de coaching. Fíjense lo que hicimos. Hicimos un grupo de muestra para comprobar que eso tenía un impacto real en la ejecución y por lo tanto en las ventas. Entonces hicimos un grupo que no tenía la sistemática y otro grupo que sí tenía la sistemática. Y ojo, cuando habla de esa sistemática era la de supervisión. Y resultó que el grupo que no tuvo esa sistemática y coaching permanente de supervisión vendía, miento, no es vendía, tenía una ejecución menor al grupo que sí en un 100%. No, no estoy exagerando, esto es un dato documentado, caso de éxito. Quiere decir que si yo generaba una supervisión adecuada y iba viendo cómo
el prevendedor lo hacía. Pero espérense, no era que le veía 3 días después, no, no. In situ le decía, ven, muy bien en esto, muy bien en esto. ¿Qué pasó con la otras tiendas? No, no estás, o mira, no tapizaste la competencia, o hiciste esto, o dejaste hacer esto. La próxima hazlo. Te veo, ya, bien, 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 listo. Siguiente, siguiente, siguiente. Entonces generas una lógica am, de feedback permanente para que ese vendedor o ese emprendedor realmente tenga éxito en sus gestiones comerciales. ¿De acuerdo? Ahora, monitoreo. Si yo no monitoreo, no tengo indicadores. Si yo no tengo indicadores, es bien difícil lograr que tengamos un efecto adecuado en el resultado final. Y ahí como gerencial, como Salesforce Partners, realmente tenemos herramientas espectaculares para hacer esto. No es cuña publicitaria, por si acaso, pero realmente tienen que pensar. A ver, ¿cuántos de ustedes tienen un buen CRM que les da al menos los 3 indicadores principales de su gestión comercial? Alcen la mano. Muy bien, bien, bien. Saludos, mi querido Santiago Serrano, a los años. Uy, ese es un caso maravilloso. Ahí nuestros amigos de Moyavaca disfrutan de un CRM espectacular con inteligencia artificial a lo bestia. No me dejes mentir, Santi. Y claro, fíjense lo que pasa. O sea, realmente ese es un lindo caso porque tienes un buen funnel de marketing, lo revisas y de hecho está dentro del CRM tu funnel de marketing, ves los indicadores de gestión, generan un funnel clarito en donde el ejecutivo toma el lead, gestiona, persigue, hace seguimiento, todo eso dentro del cerebro. De hecho, es más, hay un funnel que surge en el taller, entonces viene alguien a cambiar una llanta. Ahí se genera un prospecto. Ese prospecto se persigue. Ese prospecto yo ya sé cuándo debería cambiar llanta. O sea, es brutal lo que puedes hacer con un buen cerebro. No solo monitoreo, ojo. Entonces, quiero que comprendamos que cuando hablamos de una sistemática comercial, si yo no tengo un esquema claro, primero un proceso comercial, ¿no es cierto? Es lo mínimo. Proceso claro, arreglar los huecos, listo, entrenar a la gente. Segundo, este esquema de gestión y ejecución comercial, ¿no es cierto?, que tiene que ver principalmente con la supervisión. Y tercero, un buen esquema de monitoreo. Que lo mínimo indispensable que tengo que hacer es medir el índice de conversión o el índice de cierre. ¿Ya? Segundo, en el caso de que tengan productos, más de un producto que ofrecer al cliente, ahí, por ejemplo, en banca es simpaticísimo cómo funciona esto. Recuerdo hasta ahora cuando implementábamos con ProBanco eh, toda su sistemática comercial para hacer que ese cliente monoproducto, llámese cuenta de ahorro, se convierta en un cliente vinculado, que le llamábamos, de 3, 4, 5 productos. ¿Ya? O sea, si tú tienes una cuenta de ahorro en algún banco, eres el cliente más, digamos, chimbo que puede tener el banco. Pero si es que el banco es inteligente y entiende bien tu perfil y sabe que en otros bancos tienes 5 productos, tiene que hacer una dinámica de traerte o atraerte para que tengas 1, 2, 3, 5 productos. ¿Ok? Entonces, su ticket promedio, en este caso llamado vinculación en los bancos, es mejor. Y eso rentabiliza el cliente. Entonces, piensa en este momento, a ver, yo tengo ese concepto de vinculación o de penetración de clientes que hay muchos, mis socios me molestan porque dicen, no dirás esa palabra. Bueno, a mí me gusta porque realmente estás penetrando en la vida del cliente, en el wallet share del cliente,
ahí es donde tenemos que concentrarnos. Piensen en, ¿tengo o no tengo esa mentalidad de penetración dentro del cliente? ¿Ok? Entonces, esto es un elemento fundamental. El ciclo de cierre, ojo. Por ejemplo, para quienes están aquí que venden más servicios, etcétera, o tienen una venta más de alto valor, y me refiero a grandes montos, el ciclo de cierre toma tiempo. O sea, por ejemplo, un proceso de consultoría grande para nosotros puede tomar 6 meses tranquilamente en cerrar. Quiere decir que yo tengo que entender el ciclo y ver cómo voy gestionando todos los componentes de ese ciclo de cierre y visualizándolo dentro del CRM. Justo ahorita tengo un cliente que es simpaticísimo. Vende productos, insumos médicos. Hay toda una industria en insumos médicos para operación, exactamente, para cirugías. Entonces resulta ser que tiene que colocar equipos, que por ejemplo es el bisturí eléctrico, y eso tiene unos consumibles. Muy bien. Entonces, claro, estamos viendo que esa venta, por ejemplo, piensen sistémicamente, ¿no es cierto? Esa venta, ¿a quién le hace? Todos diríamos, pues al cirujano. Mentira. Entonces, fíjense todo el proceso comercial que hay que sistematizar ahí. Primero, el dueño del hospital. Segundo, el cirujano que hace el requerimiento de necesito esto. Tercero, la asistente del cirujano que tiene que gestionar las compras. Cuarto, el bodeguero, que es el que controla el inventario de esos insumos. Y se me escapa uno, que era importante dentro de ese ciclo. Pero bueno, ya entienden el concepto. Si yo no tengo esos 5 actores mapeados dentro del sistema con una cadencia de visitas específicas, ¿a quién le van a pedir esos insumos? Obviamente le van a pedir a aquel que está presente con una sistemática de ritmo comercial por cada uno de sus actores. Es más, estamos diseñando dentro del proceso comercial. Fíjense lo lindo de esto. Como tenemos en Salesforce ahora inteligencia artificial, entonces podemos generar una visita médica con inteligencia artificial. Entonces, ¿qué va a pasar dentro de ese proceso? Todavía no pasa, va a pasar. Va a pasar de que hago la relación con el doctor, que es el jefe de cirugía del hospital más grande del país. Digo, doctor, mire, le vengo a entregar todo este conocimiento. Todos los avances tecnológicos en operaciones, mire, estos son los videos en esta plataforma y tiene a nuestro Agent Force para resolver cualquier pregunta. Cualquier pregunta, sí, cualquier pregunta de estos procesos conectados a estos equipos. Ah, maravilloso, a ver, probemos. ¿Cómo hago la operación si es que pasa esto? ¿Qué haría? Agentforce, en base a todo el conocimiento, es obviamente inteligencia artificial generativa, ¿no es cierto? Pero en base a todo el conocimiento de esos productos, va a responder mejor que el visitador a ese médico. ¿Por qué es tan importante ese pequeño detalle? Porque si el doctor está todo el tiempo consultando e informándose y etcétera de mis productos, de mi marca, ¿a quién va a llamar para sus próximas cirugías? Esa es la idea. Entonces, piensen siempre sistemáticamente, a ver, ¿qué hago mejor? ¿Cómo puedo estar mejor en la mente de mis clientes? Que piensen primero en mí, que luego hagan una fidelización y que por lo tanto se da un resultado final, venta. Por Dios, dejen de perseguir las ventas, comiencen a perseguir lo que genera las ventas. Comiencen a perseguir las llamadas, comienzan a perseguir las visitas. Si no, pregúntenle a Rafaela, que trabaja conmigo en la gestión comercial. Lo primero que le pregunto es, mis llamadas semanales tienen un objetivo de llamadas semanales. Mis citas tienen un objetivo de 15 citas semanales. Ahora sí veamos cierres. Ese es el orden correcto. ¿Ok? Entonces, 3 herramientas fundamentales, y con eso voy terminando para pasar a preguntas. 3 herramientas fundamentales para lograr que esta sistemática funcione.
obviamente necesito un CRM. A todo aquel que no tenga CRM, alce la mano e inmediatamente Rafaela les va a hacer una visita de cortesía. Fundamental. A ver, ¿qué manejo en Excel, etcétera? Sí, claro que puedes manejar dos, tres indicadores. Solo indicadores, pero el CRM no es solo indicadores. Es saber qué está pasando con cada cliente. Yo a mi edad, ya 50 y pico de años, hijo de madre, me olvido de los clientes. Y es chistoso, y no me olvido de ustedes, clientes, que son lo mejor que nos pasa, pero es cierto. O sea, a la quinceava reunión, dices, a ver, ¿quién era este señor? ¿Cómo era? ¿Qué quería? Entremos al Salesforce, última reunión, resumen, que de hecho las reuniones hoy ya tienen una inteligencia artificial que te hace el resumen. Resumen de la reunión, ya, listo, ahora sí. Hola Juanito, ¿cómo vas? Qué gusto. Es lo que tiene que pasar. Por eso el CRM es tan importante y ojo, o sea, hay muchísimo más potencial que ese, pero al menos deberías tener eso documentado. Entrenamiento. Ya una vez que entiendes cuál es el proceso, cuál es el protocolo comercial, cuál es la cadencia que deben tener los vendedores, entonces entrenas en fortalecer las capacidades que necesita para que ese proceso sea exitoso. Si es que dentro de tu proceso tiene que ofrecer un producto adicional a la hora de vender un producto base, entonces enséñale a ofrecer un producto adicional de la manera correcta. Enséñale a preguntar lo que tiene que preguntar. Creo que es claro el concepto. Y el tercer elemento, probablemente para mí, el 80% del éxito en la sistemática comercial es el coaching. Entonces, muchas veces yo pierdo de vista este elemento que parecería ser, sí, el supervisor sí les dice qué hacer. No. A ver, déjenme detenerme un ratito más aquí. Yo debo tener un checklist específico de comportamientos observables. Óiganme lo que acabo de decir, comportamientos observables. Entonces, por ejemplo, comportamiento observable cuando recibe al cliente. Cuando recibe al cliente lo hace con amabilidad, una sonrisa y genera de alguna manera una sonrisa o una oportunidad de reírse juntos. Ustedes dirán, ya, ¿y por qué? Porque eso es lo que hace que rompa el hielo, entre en confianza y el cliente afloje la lengua para generar la información correcta para el vendedor. Entonces, tengo que tener ese checklist y observarlo constantemente. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces al mes debería observar a cada persona? Depende del número de gente que supervise mi supervisor. Ya hablemos un ratito de eso. ¿Cuál es el número ideal? Máximo 15 para mí. Hay empresas en donde tienen un supervisor por cada 25 personas. ¿Cuándo ve al número 24? Una vez al mes. No alcanza más. Entonces no me gusta tanto. Mientras más acotado es esa supervisión, 10, 12 personas por supervisor, más puedo observar y retroalimentar constantemente a cada una de las personas. ¿Okay? Como gerencial, impactamos tres grandes áreas. Transformación integral de todo el proceso comercial, mejora de la experiencia y fidelización del cliente. Ahí hay todo un customer journey y sistematización de todo ese journey para lograr mayor fidelización y automatización y eficiencia en estrategias de marketing. Cuando gusten, encantadísimo, podemos ayudarles con todos los procesos de sistemática. Voy a abrir preguntas, por favor. Para lograr un mayor índice de cierre. ¿De acuerdo?
Eh, por favor, anótenme en el Q&A las preguntas que tengan y así vamos haciendo un poquito de profundización en aquellos elementos que quisieran profundizar. Gusto, Marcelo. Ok, ¿alguna pregunta por ahí? A ver, Marcelo, ¿tienes una pregunta? Si quieres, anótamela en las preguntas frecuentes. Igual Carla, Edgar, perdón, Edgar Vargas. Eso, perfecto. A ver, la pregunta aquí que me hacen es, ¿qué tan práctico es un CRM para un negocio inmobiliario donde el volumen no es lo fuerte, sino la conversión de los prospectos a compradores de viviendas? Buena pregunta. Ver, en inmobiliario, y de hecho hay algunos clientes que hemos atendido en eso, hay un tema. Primero, tú haces campañas, ¿no es cierto? Y llega el tráfico a tu showroom, a tu proyecto, etc. Y lo que sucede es lo siguiente. Ese contacto lo atendió el vendedor. Primero le mostró la vivienda como si fuera que le está mostrando una cosa en vez de un sueño. ¿A qué me refiero? Le dice, bueno, esta es la sala, el comedor, la cocina, este es el baño, el patio. Eso es. Diferencia. Imagínese, usted tiene tres hijos maravillosos en este patio jugando a la pelota sin riesgo alguno, porque los parqueaderos son subterráneos, entonces hay una diferencia fundamental en eso, pero no entremos en detalles de entrenamiento de ventas, sino en la pregunta específica del CRM. Ya, ese cliente me dejó un dato. Dice, podría estar interesado. Listo, déjeme su número y su teléfono. ¿Dónde va eso? En el mejor de los casos va un Excel, ¿ok? Y básicamente ese Excel es como un sitio estático en donde yo no tengo mayor visibilidad de todo lo que pasó, porque en ese Excel no estoy alimentando, el cliente dijo esto, tiene tres hijos, no, o sea, es nombre, apellido, teléfono, punto. Y ojalá harán el seguimiento a la cotización. Es fundamental en un CRM o en un inmobiliario tener un CRM para tener toda la base de datos. Pero, fíjense lo que le voy a decir. Una vez que alimento, de hecho, con nuestro KYC, alimento el, el perfil del cliente y en base al perfil, ese primer cliente me compra un departamento de 2 dormitorios porque es una pareja recién casada. ¿Qué es lo que debería ofrecerle 5 años después? Ya sé que tiene 2 hijos. Siguiente departamento, 3 dormitorios. Ya creció más. Casa. Pero es un cliente para toda la vida. Ese es el concepto del CRM y entendámoslo de una vez. No es solo generar ¿cómo se llama? Generar un contacto o un seguimiento a una oferta. Es lograr una relación para toda la vida con ese cliente. Esa es la ventaja de un CRM. Gracias por la pregunta. Eh, Andrea Naveda. Buen día, excelente información. Una consulta en el ejercicio de seguros. ¿Tienes algún sistema comercial recomendado para garantizar una renovación? Excelente pregunta. Justo lo que decía, ¿no es cierto? En seguros, lo que pasa es que el producto de seguro no es tangible, al menos si es que no tienes un siniestro. Entonces, la renovación es poco probable si es que no te has siniestrado. Si te siniestraste, casi sin duda, a no ser que le hayas dado un mal servicio. Por lo tanto, a todos tus clientes deberías hacerle al menos 3 o 4 shots específicos, llámese de beneficio, regálale un lavado, etcétera, que haga que sienta que el seguro vale la pena durante el año
para que cuando aparezca el ejecutivo decirle buenas, tiene que renovar su seguro, entonces diga, ah, sí, ya sé quiénes son ustedes, sí sé que me sirve y sí que sé que tengo riesgos, por lo tanto renovar. Entonces, tengo un cliente justo ahora que tiene una tasa de renovación del 20%. Casi lloro. 20%. ¿Pero por qué? Porque nunca aparece. Y es una póliza plurianual de 5 años o de 4 años, en donde aparezco al final. Es imposible que le renueve. Entonces, estamos haciendo todo un journey distinto para generar una fidelización y al año 5 elevar al menos al 50% esa tasa. Eso representa más o menos un 30% de las ventas del cliente, para que tengan una idea. Entonces, eso es parte de él. Espero haber respondido a tu pregunta, Andrea. Jaime, hola, ¿cuáles son los principales procesos indicadores para empezar a levantar un sistema comercial? ¿Y qué recursos nos recomiendas para aprender y entender mejor de sistemas comerciales? A ver, para levantar un sistema comercial, lo primero que tienes que hacer es hacer un mapeo de tu proceso comercial. Algo así como mapear el proceso, ¿no es cierto? Entonces, inicia en dónde va después, qué hace el vendedor luego, y así como en casillas, y ahí vas a encontrar los huecos que tienes, ¿ok? Encontrados los huecos, tienes que cambiar el proceso y reformular, es decir, rediseñar esa sistemática comercial. Una vez hecho eso, tienes que poner indicadores y una vez puesto indicadores, tienes que ver dónde los vas a manejar, ¿no es cierto? Es CRM, es Excel, es donde decidas hacer. Un poco, a ver, a nivel de sistemas comerciales para aprender más de esto, vale. Um, síguenos en redes y mira todos los, ¿cómo se llama? Posts que hacemos de artículos, etcétera. Creo que es lo mejor. En realidad, aquí hay más de 25 años de experiencia haciendo esto en distintas industrias, entonces creo que es bastante interesante. Perfecto, en seguros he hablado bastante. Clara la exposición, muchas gracias. CRM tiene mayor impacto en la venta de intangibles y en el caso de venta de tangibles, canales de distribución como cuentas claves, autoservicios institucionales. O sea, no sé si hay una pregunta ahí, pero en realidad piensen en el CRM como una herramienta de relación con el cliente más que de monitoreo. ¿Ok? Cuando implementamos un CRM, el más básico, normalmente está enfocado en monitorear todo el ciclo comercial y tener los indicadores correctos para gestionarlos. Pero en realidad, el CRM tiene el potencial y por qué nacieron los CRMs. De hecho, sus siglas son Customer Relationship Management System. Es un sistema de administración de las relaciones de los clientes. Por lo tanto, no lo pienses solo como cómo me ayuda para generar una mejor venta, no. Te ayuda para generar una relación con los clientes. Freddy, en base a lo expuesto, se podría desarrollar una app que sea interactiva con el cliente para que en base a la información comercial y personal del cliente se pueda gestionar la venta 100%. Esta app debería tener inteligencia artificial y adicional ser desarrollada para detectar el perfil del cliente y conseguir afinidad con el cliente y que lo utilice normalmente para hacer pedidos. Esto sin duda alguna. De hecho, ahí estás pensando sistémicamente, a ver, ¿cómo hago para que genere interacción buena con el cliente, le dé la información, perfil el cliente? Ojo, no crean que la inteligencia artificial te va a solucionar todo. Llega un punto en donde tú sí prefieres el humano que haga el cierre o que consolide. Depende del producto y depende qué tan fácil es la comercialización de tu producto. Pero muy buena pregunta, Freddy. Juan Carlos Vaquero, qué gusto. En consultoría de grandes proyectos, ¿cuál sería tu sugerencia de indicadores a supervisar? ¿Ok? Tomando en cuenta que no es tan sencillo como tener llamadas generan más ventas, sino siendo que previamente hay un proceso importante de segmentación y hay un tema de confianza y network que juega un rol súper importante en la decisión de compra. Sí, correcto. Yo creo que ahí hay varias cosas. Uno, ahí ya entras en el journey en el customer journey, ¿no es cierto? En donde el primer elemento es consideración. Para que un cliente te considere, tienes que tener relevancia y tienes que tener un knowledge o una imagen adecuada. Entonces,
tu customer journey y tu sistemática de comenzar por ejemplo, blogs, newsletters, generar webinars como este, mostrarte cómo ese knowledge puede ayudar a los clientes y por lo tanto, primero aquí, por ejemplo, de 150 eh, participantes de este webinar, al menos me estarán considerando 10 y de esos 10 ya entran en un funnel comercial que va a generar una posible venta. ¿Me explico? Entonces, yo creo que cuando hablas de grandes proyectos hay dos consideraciones. Una, esta. Dos, hacer una buena gestión de cuenta mayor. Cuando hablo de cuentas mayores es igual al ejemplo de los hospitales que di. Tienes que considerar, a ver, cuáles son los actores dentro de la cuenta, cómo me relaciono con el gerente general, cómo me relaciono con el gerente comercial, depende de la consultoría que hagas. Si es que es tributaria, cómo hago la relación con el gerente financiero, cómo genero una serie de contactos que me lleven a un cierre, cómo hago, y ojo con lo que te voy a decir, Juan Carlos, cómo logro segmentar mi año en distintas campañas. Porque, por ejemplo, tú entre octubre y diciembre deberías estar sembrando. ¿Qué quiere decir? Dele, 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 cotice, 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 cotice. Nadie te va a cerrar ahí. ¿Cuándo cierran? En enero. ¿Ya? En febrero. Entonces, en enero, febrero y marzo comienza tu campaña de cosecha, 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 cosecha. ¿Qué haces en el resto del año? Awareness, campañas, mostrarte. Entonces, partes tu sistemática en meses. Eso lo hicimos, por ejemplo, con mi gran amigo Charlie Cruz en Price para sistematizar sus ventas. No les cuento cuál fue el resultado, pero deben seguir número uno en el mercado de lejos a nivel de procesos de auditoría. Vamos llegando un poquito en el tiempo, pero tenemos 6 minutitos. A ver, vamos con el CRM. En CRM nos puede explicar cuáles son los minados de leads y enriquecimiento de estos leads con bases de datos existentes que conoce y su legalidad. A ver, hay como 3 preguntas aquí. Uno, el minado de tu base de datos tiene que ver con cuánta información o no tienes de tus clientes, ¿no es cierto? Y para qué la vas a usar. Normalmente a mí me gusta que cuando captas el cliente, inmediatamente haces la expansión de los datos del cliente para que cuando ya tengas la base de datos, generas una clusterización que se llama de tu base de datos. Y dices, ah, mira, tengo un perfil de esta característica, tengo otro perfil de esta característica, tengo otro de esta característica, por lo tanto a este le voy a ofrecer este producto adicional, a este otro producto y a este otro. Es como se hace, ¿ok? La legalidad de eso depende mucho de la última ley de protección de datos. Y de hecho se puede automatizar toda la aprobación de que ese dato de tus clientes esté ya previamente y legalmente autorizado para que lo uses. Entonces, eso también lo haces dentro del CRM y cuando está, no sé, les mandas un formulario de conozca a su cliente y en ese formulario al inicio te está autorizando a usar toda esa información. Entonces, hay maneras ya claritas para hacerlo en el CRM. A ver, el CRM HubSpot permite sistematizar procesos de venta de cursos de capacitación y automatizar el proceso comercial de manera eficiente para optimizar la gestión de ventas. La respuesta es sí. HubSpot es una buena herramienta también. Te permite varias cosas. A ver, ojo, si estamos hablando del HubSpot versiones iniciales, tiene bastantes limitaciones. Pero ya cuando comienzas a hacer las versiones pagas, tienes sin duda alguna las opciones de automatizar tanto capacitación como toda la gestión de clientes. Um, a ver, Fernanda Soto. En mi sector de telecomunicaciones, si vendo el mismo producto que la competencia, ¿cómo me diferencio de ellos? Además del servicio y la atención que le pueda ofrecer sin afectar el precio de mi producto. Bueno, ahí ya me estás haciendo preguntas de estrategia.
de planificación estratégica. Hay varias formas. De hecho, normalmente yo cuando diseñamos y hacemos los procesos de planificación estratégica, lo primero que hago es entender cómo está la industria Porter, fuerzas, y si viera tu industria, diría alta rivalidad, gran fuerza de los clientes, proveedores, igual con mucha fuerza, es decir, un océano rojo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que estás escribiendo? Lo que hago para salirme de ahí, de esa rivalidad, es generar lo que llamamos una posición estratégica. ¿Qué es una posición estratégica? Es algo que tú creas, que de hecho se va formando en los 3, 5 años, para lograr captar una, una captura, por ejemplo, de relación del cliente. Y esto lo puedes hacer tecnológicamente, lo puedes hacer con estrategias creativas. Ahí hay que romperse un poquito el coco, porque, por ejemplo, lo que vamos a hacer con este cliente que les digo, de insumos médicos, es lograr una captura de base, que se llama. ¿Qué es lo que hacen las impresoras a color o lo que hace Barbie con Mattel? Te vende la Barbie y alrededor de eso conecta un montón de productos, llámese la casa, el Ken, la barriga de la Barbie embarazada, todo eso. Se lo vende por separado, ¿no es cierto? Esa es una captura de base. Lo mismo va a hacer en este caso, conectar el producto, el equipo, para que los consumibles paguen ese equipo y básicamente no le cobres el equipo al cliente, ¿ya? Temas de ese estilo hay que generar, pero es más a nivel estratégico más que de CRM o de sistemática comercial. Esa es la verdad, mi querida Fernanda. A ver, en el tema de inteligencia artificial, en el que estamos desarrollando en Moyavaca, Santiago, ¿en qué parte del proceso CRM recomiendan comenzar como prioridad y por qué? A ver, no sé si entiendo bien tu pregunta. A ver, ¿qué recomiendo cuando implementas un CRM? Vamos desde ahí, entiendo tu pregunta desde ahí. Vamos desde las bases. O sea, si es que tú no tienes sistematizado bien tus indicadores base de la gestión comercial, estás fuera. O sea, entonces es desde el núcleo vas expandiendo hacia afuera. ¿Qué quiere decir? El núcleo es cómo gestiono mis ventas. Inmediatamente después, ¿cómo enriquezco la información de mis clientes? Perfecto. Inmediatamente después, vámonos a automatizar el marketing. Perfecto. Luego, oye, debería automatizar toda la gestión de servicio. Excelente. Entonces comienzas a hacer un 360 de tu cliente en donde en los puntos adecuados metes ya inteligencia artificial. Si tú no tienes la base y estás pensando en inteligencia artificial, creo que estás pensando en adornar, en hacer, ¿cómo se llama? Cambios cosméticos más que arreglar la profundidad del problema. Entonces ahí es donde creo yo que tienes un problema mucho más serio. Ahora, en el caso de Moyavaca, más bien están mucho más avanzados y de hecho partieron así. Ese es el caso. Partieron de automatizar su gestión comercial para luego pasar a mantenimiento, digamos, patio, taller, y ahora estamos trabajando en inteligencia artificial. Es genial el caso de Moyavaca. Ya. Aquí Fabián Moscoso nos dice, buenos días, excelente webinar. De acuerdo a su respuesta en una pregunta anterior, ¿me puede comentar de algún CRM recomendado que sea adaptado para la gestión inmobiliaria? Y perdona la cuña publicitaria, pero justamente tenemos un paquete que se llama CRM inmobiliario en gerencial, que está basado en Salesforce, que tiene toda la automatización de todo lo que necesitas para tu gestión comercial, mi estimado Fabián. Si quieres, en el chat, déjanos tu dato. Bueno, de hecho, tenemos tus datos igual. Te vamos a contactar para mostrarte un poquito qué podemos hacer por ti. Marcelito Pérez, un gusto, abrazos, amigo mío. ¿Cómo haces que los clientes generen stock?
en mi negocio eso es muy importante. Ok, si estamos hablando de clientes distribuidores, probablemente, que me estás hablando, ¿cómo haces que generen stock? A ver, ese es un tema interesante. Hay distintas estrategias que se puede hacer. De hecho, en algún momento, cuando hablábamos, bueno, no puedo mencionar por la estrategia, pero es una empresa que vende a tiendas, ¿no es cierto? Se ocurrió que en vez de tener en tus bodegas, lo tengas en las bodegas del cliente, pero sigue siendo tu inventario. Y lo que hace el cliente, distribuidor, coge de esa bodega, pasa a la suya, factura y sigue consumiendo, consumiendo, consumiendo. ¿Ok? Tal vez eso no es lo que más está atado a tu pregunta que quieres que generen stock facturable, ¿no es cierto? Pero sí hay que pensar que esa puede ser una buena idea para ti. Segundo tema, ¿cómo generan stock? Depende de cómo esté haciendo la gestión comercial tu vendedor. ¿Por qué? Yo recuerdo en ExxonMobil hace muchos años, los últimos días era una carrera de meter stock en los clientes y por lo tanto facturación. Pero eso tiene un rebote a veces, ¿ya? Que es, oye, le estás generando un problema de cartera al cliente porque ya le excedes el flujo de caja. Entonces, ¿qué es lo que hacen las mejores empresas en este sentido? Es hacer cálculos adecuados de stock, pero con el cliente, decir, mira, tu consumo está en tanto, tu stock mínimo debería ser tanto porque si no pierdes facturación. Hoy estás aquí, tengo que facturarte tanto. Entonces, es un cálculo matemático financiero que le enseñas a hacer al vendedor para que logre hacer una mejor gestión en el punto de venta o en el distribuidor y genere mayor facturación stock. Espero haber contestado tu pregunta, Marcelito, y creo que estamos. ¿Sí? Más bien, muchísimas gracias a todos. Ha sido un webinar espectacular, excelentes preguntas. Espero haber agregado un granito de arena a sus procesos comerciales. Y bueno, nos vemos la próxima. No se pierdan nuestros webinars como gerencial. Un gusto haberles visto, grandes amigos. Ah, Albert Pinzón, qué gusto. Abrazos, amigo mío. Qué chévere verte por aquí. Alex Tamayo, un gusto. Abrazos. ¿Quién más veo por ahí? Bueno, abrazos, abrazos. Un gusto. Nos vemos la próxima. Saludos, mi estimado Albert. Siempre te sigo ahí, veo tu bebé. Me parece espectacular. Saludos, saludos. Paola, cuando quieras, un gusto, podemos conversar. Chalito, qué gusto. Un abrazo, hermano. ¿Sabes quién es el proveedor número uno de CRM a nivel mundial durante 11 años consecutivos? Según IDC, en 2023 Salesforce alcanzó una cuota de mercado del 21.7%. Empresas globales como Adidas, Amazon, BMW, Coca-Cola, Gucci, McDonald's, Nestlé, Nike, Spotify, Toyota y muchas más confían en Salesforce. En Ecuador, hemos acompañado a más de 60 empresas en la implementación de Salesforce. Somos los consultores e implementadores líderes de Salesforce en el país con el mayor número de implementaciones en empresas grandes, medianas y pequeñas. Junto al CRM número uno del mundo, mejoramos tus procesos comerciales, de marketing, ventas y servicio al cliente a través de una mejor gestión colaborativa brindándole experiencias únicas a tus clientes, asegurando el retorno sobre tu inversión. Realizamos implementaciones que acompañan tu estrategia o áreas de oportunidad. Déjanos tus datos en el link, te contactaremos y crecerás más rápido que tus competidores.
¿Sabes quién es el proveedor